Buenas compañeros, la clase de hoy de química va a ser sobre el primer tema que desarrollamos en clase. Va a ser un poquitito más sobre la composición de la materia. Yo les anexé además de eso una presentación y material con el que pueden consultar al final del video. En primer lugar, ¿qué es la química? La química tiene que quedar claro que es una ciencia y como ciencia que es, se basa en hechos que son comprobables. Primero que nada, es importante entender que la química estudia la materia, pero estudia la materia desde el punto de vista de su composición, de su estructura y de sus propiedades. La materia, entonces, si uno quiere hacerse como una clasificación de la materia, primero tiene que entender que la materia tiene dos clasificaciones principales. En primer lugar, están las sustancias puras y están las mezclas. Las sustancias puras a su vez se dividen en elementos y en compuestos. Y para eso vamos a aprovechar un poquitito la tabla periódica que está ahí atrás. Una sustancia pura, los elementos, se caracterizan porque no se pueden dividir en algo más simple que sea del mismo tipo de materia. Por ejemplo, pensemos y tomamos de ejemplo el hierro. El hierro es el número 26 de la tabla periódica. Lo pueden ver acá en los elementos de transición. Entonces, ese 26, ¿qué quiere decir? Quiere decir que tiene 26 protones en el núcleo. Eh, Como este 55,8 se refiere a la masa atómica, o sea, lo que pesaría un mol de átomos de hierro, pesaría 55,8 gramos por mol. Entonces, en la tabla periódica tenemos los 118 elementos que conocemos hasta el momento en química. Importante señalar que no quiere decir que esos sean los únicos 118 elementos que se van a poder encontrar en la naturaleza, pero hasta el momento son los que conocemos. Otra cosa interesante con respecto a esa clasificación, a esa primera clasificación, es que las sustancias puras incluyen también los compuestos. Un ejemplo de un compuesto es este que está acá. Se llama el sulfato de cobre. Se usa como algicida en las piscinas, por ejemplo, y también se usa como fertilizante. Ese sulfato de cobre eh, tiene la característica particular de que está hecho, o su fórmula química es esta que está en la tarjeta. Es CuSO4. Entonces quiere decir que tiene un átomo de cobre o cuprium, ¿verdad? Un átomo de azufre y tiene 4 átomos de oxígeno. La, y esta es la fórmula, sulfato de cobre, de hecho se llamaría sulfato de cobre 2. El sulfato trabaja con un número de oxidación -2 y el cobre con un número de oxidación +2 porque es un metal. Intercambian números de oxidación y quedaría un 2 acá y un 2 acá, como fuera del paréntesis, los cuales se cancelarían y queda así CuSO4 la fórmula, el sulfato de cobre. Pero les decía entonces que la materia se clasifica en sustancias puras y en mezclas. Las mezclas a su vez se clasifican en mezclas homogéneas, si uno no puede ver los componentes en la mezcla, y en mezclas heterogéneas. Las mezclas heterogéneas sí se ven los componentes. Entonces, aprovechando el ejemplo del sulfato de cobre, vean aquí una mezcla homogénea de sulfato de cobre con agua. Uno no puede ver dónde está el agua y uno no puede ver dónde está el sulfato de cobre. Entonces, quiere decir que es una mezcla homogénea. ¿Sí? Las mezclas homogéneas, bueno, hay un tipo de mezcla especial que se ubicaría entre, que no es ni mezcla homogénea ni es ni mezcla heterogénea, y serían los coloides. Los coloides son sistemas que están formados por una fase dispersa y una fase dispersante, que como que coexisten dentro del mismo sistema. Ejemplos de coloides, la sangre. Ejemplos de coloides, la espuma de la cerveza, por ejemplo. Ejemplos de coloides, la pasta de dientes o la mayonesa. Entonces, tienen una fase que es dispersa y una fase dispersante. No se tiene que confundir, por ejemplo, en el caso de las mezclas homogéneas, porque las mezclas homogéneas tienen un soluto y tienen un disolvente. Pero el soluto es siempre el que está en menor cantidad y el disolvente es el que está en mayor cantidad. En otros momentos de la clase hemos hablado de que en la Tierra el disolvente universal es el agua, ¿sí? Que es una sustancia que es polar y que está formada por dos átomos de hidrógeno, que los podemos ver aquí de color blanco, y un átomo de oxígeno. Y es polar porque esta parte sería positiva y esta parte es negativa, o sea, tiene polaridad.
Entonces les decía, la materia se clasifica en sustancias puras y en mezclas. Las sustancias puras a su vez en elementos y en compuestos. Y las mezclas en homogéneas y en mezclas heterogéneas. Entonces, aprovechando hoy el ejemplo, vamos a hablar un poquito sobre sobre las sustancias puras, los elementos. Veamos aquí el ejemplo nuevamente del hierro. Este 26 era la cantidad de protones y este 55,8 es la masa atómica, lo que pesa un mol de átomo de hierro. Un mol es un número que ya está establecido en química y es 6,02 por 10 a la 23 átomos de hierro. 6,02 por 10 a la 23 átomos de hierro pesarían un total de 55,8 gramos. ¿Sí? O lo que es lo mismo, 55,8 gramos mol. Entonces, uno se podría poner a pensar, bueno, porque existen 118 átomos hasta el momento conocidos si están hechos de las mismas cosas, están hechos de protones, neutrones y electrones. Y es una pregunta muy válida, es una pregunta que tiene una respuesta muy interesante. Y la respuesta es, lo que diferencia es la cantidad de protones que tiene. Por ejemplo, volvamos a la tabla periódica que siempre nos clarifica todo. Si tiene un solo protón, es el hidrógeno. Si tiene dos protones, es el helio. Si tiene 3 protones, litio. Si tiene 4, berilio. 5, boro. 6, carbono. Y así sucesivamente. Entonces, la cantidad de protones es lo que va a determinar qué elemento es el que estamos hablando. Ahora, ¿de dónde viene? Entonces decía, el hierro, 26 protones. Ahora, ¿de dónde viene este 55,8? Viene de sumar la cantidad de protones más la cantidad de neutrones. Quiere decir que si él tiene 26 protones y son más o menos 56 de masa atómica, quiere decir que tiene 30 neutrones, porque 30 más 26 da 56. Ahora, ¿por qué esto por qué da con decimales? Porque acuérdense que aquí lo que tenemos es la suma de los isótopos del elemento. Y los isótopos es el mismo elemento con una diferente cantidad de neutrones, que eran los problemas que estábamos resolviendo antes de salir a la cuarentena. Para terminar, veamos este ejemplo. Él se llama, o este es el dicromato de potasio. Dicromato de potasio. Entonces, ¿qué es? ¿Es una sustancia pura o es una mezcla? Y si es sustancia pura, ¿es elemento o es compuesto? Y si es una mezcla, ¿es homogénea, heterogénea o coloide? Entonces la respuesta es dicromato de potasio. Antes de decirles la respuesta, esta sería la fórmula. K2CrO7. Quiere decir que tiene dos átomos de potasio, que tiene un átomo de cromo y que tiene 7 átomos de oxígeno. Veámoslos aquí. Él es el potasio. ¿Lo ven? Está en la familia de los alcalinos. Es metal, súper reactivo. Él es el cromo. Está en un bloque grande que se le llama los elementos de transición. También es metal. Y él es el oxígeno. El oxígeno es un no metal. Recordar aquí una cosa importante. La tabla periódica se divide así a grosso modo en metales, no metales y los metaloides. Bueno, claramente está acomodada en esta tabla periódica, ¿verdad? Y los metaloides saldrían aquí con una especie como de escalera, como hablamos en clase, que comienza con el boro, incluye el silicio, el germánico, el arsénico, el antimonio, el telurio y el polonio. Ahora, de este lado quedarían todos los metales exceptuando el hidrógeno. El hidrógeno es un no metal, pero como tiene un número 1 o sea, tiene un protón, entonces lo acomodamos ahí, como en la familia de los alcalinos. Sin embargo, hay que hacer la excepción de que él es un no metal. Y del otro lado quedarían los no metales, que incluyen ahí el carbono, no sé, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el fósforo, el azufre, el cloro, el argón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿qué es? ¿Es sustancia pura o mezcla? Bueno, claramente si tiene fórmula, ya usted sabe que es sustancia pura. Y dentro de la clasificación sustancia pura, elemento o compuesto, usted ya sabe que la respuesta es un compuesto. Si uno quisiera encontrarle la masa molar de esa sustancia, lo que tiene que hacer es buscar la masa atómica del potasio y multiplicarlo por 2, porque hay 2.
buscar la masa atómica del cromo y multiplicarlo por 1, dejarla igual, porque solo hay 1. Cuando no hay nada, lo que hay es 1. Y multiplicar la masa atómica del oxígeno, que es 16 o 15,999, por 7, porque hay 7. Lo suma y con eso obtiene la masa molar del dicromato de potasio. Yo le subí material, ahí van prácticas y con eso podemos repasar un poquitito más el primer tema. Ojalá que les haya gustado el video.